Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Bienvenidos a Elena en el país de los horrores. Hay coplillas que cuando las escuchamos por primera vez, llevamos escuchándolas toda la vida. No es lo que parece, fue un accidente, yo no lo hice, conmigo se ha cometido una gran injusticia. Todo eso son lugares comunes y generalmente tan engañosos como el laberinto de espejos de una feria ambulante. Y en Presidio me temo que hay un enorme, multitudinario elenco de personajes con esas mismas frases en su guión. Y luego cuando salen, cuando recuperan su libertad, pues siguen repitiéndola tan ensayadas que suenan hasta convincentes. El público que les presta oreja, pues no tiene por qué conocer el sumario de la causa que les llevó tras las rejas, la verdad irrefutable de las pruebas que los condenaron. Y además siempre hay quien está dispuesto a desconfiar de las instituciones, y si viene un tipo y les dice que con él se incurrió en un error o directamente que contra él había una conspiración, que viene a ser algo así como el profe me tiene manía pero venido a mayores, pues siempre está dispuesto a creerlo y a darle cobertura al Menda. En abril de 1989, José Jurado Montilla, alias El Titi, alias Dinamita Montilla, era condenado a 123 años de cárcel por el asesinato de 4 personas. Tenía solo 27 años y ya para entonces la prisión podíamos decir que era su residencia habitual, solo que hasta ese momento había sido un inquilino forzoso, básicamente por robos. 4 años antes de eso, de esa última entrada para larga estancia, acababa de salir de hecho. Había cumplido condena estrenando penitenciaría en Lugo, donde se había ganado su segundo nombre, ese que tanto le gusta y que ha adoptado como nombre artístico, Dinamita Montilla. Se lo pusieron después de que se prestase a ayudar en la organización de unos festejos preparando la pirotecnia. Al parecer se le fue la mano con la carga explosiva y más que un castillo de fuegos artificiales, lo que lanzaron esa noche pareció un bombardeo. Cuando salió, pues regresó a casa de su madre, a Las Campanillas, en Málaga, de donde es oriundo, y donde, según él, por supuesto fue la iniquidad y los prejuicios de los demás los que le arrastraron a la mala vida. ¿Cómo iba a ser su culpa? Lo que Jurado Montilla cuenta, siguiendo ese manido guión que tantos otros actores de la vida real han representado, más que Hamlet y que el Tenorio juntos, lo marcaron ya con 9 años. Cuando lo acusaron falsamente de llevarse una moneda de 20 duros de encima de la barra de un bar. Desde entonces, resulta que cayó sobre él la culpa de todo lo que ocurría en el barrio y de tanto soportar que lo señalasen sin razones, pues empezó a darlas. Y por eso se metió en las drogas y cometió algunos errores bastante veniales si hacemos caso a su relato. Sin embargo, los castigos nunca lo fueron. Según el Titi, conocido también así porque la primera palabra que pronunció fue la que oía a su madre repetir para llamar a las gallinas, asumió condenas de cárcel por delitos que nunca cometió y de los que, de nuevo, le acusaron sin pruebas, a veces las propias autoridades. Otras veces fueron los verdaderos malhechores, pero siempre bajo coerción y tortura de esas mismas autoridades, de las que, cómo no, él también fue víctima. La condena que cumplió hasta 1985 en Bonse, en Lugo, fue de 4 años y 1 día. Y fue una de esas, una por un cargo sin fundamento que le echó sobre sus espaldas un primo y que parece ser que no necesitó ser refrendado por pruebas de ninguna clase para que le entrullasen otra vez. Cuando salió, siendo ya pura dinamita, regresó caminando durante 29 días hasta Campanillas, donde su madre siempre le acogía. El día anterior al Jueves Santo de 1985, la mujer le dijo que los zorros habían matado a unas cuantas gallinas. Y él, para tranquilizarla o algo así, vuelvo a incidir en que esto es, según su propia versión,
de la que se hizo eco el diario Sur en una entrevista que él mismo pidió que le hicieran cuando salió de prisión la última vez, versión que también podemos oírle contar a él de viva voz, casi palabra por palabra, insisto, que como si repitiera un guión en su perfil de TikTok, pues como digo, para tranquilizar a su madre o algo así, cogió una escopeta y salió a darles caza. Cuenta que estuvo siguiendo el rastro por unos 20 kilómetros hasta llegar a Almojía, hasta un área llamada Llano Persona. De pronto se desató una tormenta y Montilla tuvo que buscar refugio en un cortijo que él a priori pensó que estaba abandonado. Se coló, atrancó la puerta con una silla, se quitó los zapatos y se puso, pues lo más cómodo que pudo, sobre unos sacos de algarrobas hasta que se quedó dormido tan profundamente que amaneció a las 7 de la mañana del día siguiente, cuando el propietario de la finca, Francisco González, un vecino de Puerto de la Torre, de 57 años, lo despertó a punta de escopeta diciéndole que le acompañara al cuartelillo de la Guardia Civil. La reacción de Montilla fue agacharse a coger su propia arma y descerrajarle un tiro al hombre que cayó muerto en el acto. Dinamita Montilla no se quedó a ver si la policía era capaz de relacionarle con aquello, simplemente huyó. Una de las cosas que le había enseñado su corta vida de bandolero contemporáneo era a ser un vagabundo, a vivir de trabajos tan temporales que duraban horas, o a robar oportunamente dinero, o cosas que convertir en dinero, o directamente comida. Volvieron a pillarle y a meterle en Chirona por entrar en una casa en Galicia, pero en ese momento no lo relacionaron con el asesinato de Almojía. Se fugó aprovechando un permiso y volvió a su nomadismo delincuencial. Hasta el 4 de mayo de 1987, cuando fue detenido en la estación de tren de Las Mellizas de Álora. Pero no lo cogieron por estar fugado ni por ese robo en Galicia, ni siquiera por el asesinato de Francisco González, sino por el asesinato de 2 turistas, uno inglés de 30 años y otro alemán de 22, cuyos cuerpos aparecieron una semana antes de su arresto, muertos por disparos de escopeta, y uno de ellos además cosido a navajazos en el chorro donde habían estado acampados. Fue después cuando se procesó la mochila que llevaba encima, cuando se encontraron evidencias que le vinculaban, además de con las muertes de estos 2 campistas, con el crimen de Almojía y con un cuarto asesinato, el de Antonio Paniagua, de 46 años, quien había sido conductor del famoso cantante folclórico Juanito Valderrama. Este hombre solía pasar bastante tiempo en su casa de campo, una casa que tenía en el puerto de Los Randos, en Campanillas, y fue allí donde apareció su cuerpo semicalcinado el 15 de marzo de 1987. También lo habían matado disparándole con una escopeta. El asesino de estas 4 víctimas había firmado cada uno de estos crímenes tapando el rostro de sus víctimas. Por cierto, que una de las firmas que tenía jurado Montilla cuando saltaba un domicilio era que liberaba a los animales domésticos que encontraba. Solo ante la jueza de instrucción de Antequera, José Jurado Montilla confesó los 4 crímenes, pero para desdecirse después y acusar a los responsables de la investigación de drogarle y de manipular su declaración. En los juicios posteriores, en las entrevistas y en los soliloquios que se marcan en las redes sociales, hasta día de hoy solo reconoce ser autor de la muerte de Francisco González. Además de eso, pues pide perdón a la familia y se excusa atribuyendo el hecho a los nervios de la situación y a que él estaba enganchado a las drogas. Lo considera un accidente y lo lamenta porque la víctima era un hombre humilde y honrado. De los otros 3 asesinatos dice no ser responsable, aunque sí reconoce haber estado con los 2 turistas extranjeros horas antes de que aparecieran muertos. En cualquier caso, las evidencias dijeron lo contrario y Dinamita Montilla fue enviado de vuelta al trullo. O sea, podríamos decir que enviado de vuelta a casa, con una sentencia de 123 años, de los cuales tendría que cumplir 30, pero salió 2 antes, después de que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la doctrina Parot. A lo largo de su vida ha pasado nada más y nada menos que por 38 cárceles. La última, la de Zuera, en Zaragoza, de donde salió el 13 de diciembre de 2013 a la 1 de la tarde, o sea, a las 13 horas.
y desde donde regresó a su Málaga natal, donde ya no le esperaba nadie porque su madre había fallecido 6 años antes. Poco más de una semana después de ser liberado en esa entrevista concedida, o más bien pedida a Diario Sur que he mencionado antes, Jurado Montilla insistía en que él no era un asesino, aunque sí reconocía ser un delincuente, pero por culpa de otros y por culpa de las drogas, a cuyo consumo, por cierto, también le habían empujado otros. Además, prometía solemnemente no volver a delinquir y dedicar el resto de su vida a reparar el daño que había hecho a la sociedad. Pues bien, en la actualidad, José Jurado Montilla, alias El Tití, alias Dinamita Montilla, se encuentra detenido acusado de haber asesinado a David, un joven estudiante de informática de 21 años, y es sospechoso además de haber acabado con la vida de Esther Estepa, de 42, a la que se dio por desaparecida el 23 de agosto del pasado año, aquí en Alicante, siendo él la última persona de la que estuvo acompañada. Desgraciadamente, el cadáver de Esther fue encontrado escondido entre la maleza en una mediana de una carretera en Gandía este junio. Cercar a este criminal por la muerte de David supuso todo un reto para el grupo de homicidios y de la Policía Científica de la Comisaría Provincial de Málaga, que, aunque se encontraran de primeras con un panorama prácticamente imposible en el escenario de ese crimen, no cejaron en su empeño de encontrar la evidencia insalvable que permita hacer justicia. La verdad es que para eso no importa cómo sea la víctima, pero de David sabemos que era un muchacho extraordinario, no solo para sus padres y para el resto de su familia, sino para todos los que le conocían. Era un chico bueno, formal, responsable. Había estudiado en los Salesianos de Málaga y ahora estaba haciendo ingeniería informática con muy buenos resultados. Era un muchacho al que le gustaba el deporte, sobre todo el senderismo. La tarde del 29 de agosto de 2022, el chico fue hasta la finca de sus padres, que tienen en Los Ciegos, en Los Montes, un paraje localizado en la parte baja de Guadalmedina, para recoger algarrobas con las que él se sacaba algo de dinero para sus propios gastos. Allí, en la caseta de aperos que hay en la finca, se encontró con un tipo que tenía mal aspecto. Un viejo con pinta de estar hecho mierda. Fueron las palabras textuales que utilizó para describir la apariencia de aquel individuo en los mensajes de WhatsApp que envió tanto a su padre como a su grupo de amigos para avisarles de ese extraño encuentro que además le estaba dando miedo porque aquel hombre iba armado. David, de todas formas, no fue en absoluto hostil, más bien al contrario. Le dio al extraño agua que llevaba consigo y también le dio algo de conversación. El extraño llevaba una escopeta porque, según le dijo a David, había salido a cazar zorros que se estaban comiendo a sus gallinas, como en el caso de Francisco González. Después le preguntó al chico si él iba allí a hacer fotos y él le explicó que no, que era el dueño del terreno y que había ido a vigilar porque últimamente le estaban robando las algarrobas. Todo esto fue lo que explicó a su padre y a sus amigos en los últimos mensajes que leerían de David antes de que su teléfono dejara de dar señal, sobre las 8 de la tarde. Los padres se preocuparon y fueron a buscarle a la parcela, pero no lo encontraron. Esa noche David no volvió a casa y los padres fueron a denunciar la desaparición a la policía y junto con otros parientes emprendieron su propia búsqueda. Sobre las 8 de la mañana encontraron su coche y poco después un tío suyo encontraba su cuerpo en un talud. Le habían disparado 2 veces, una en la cabeza y otra en el cuello. Según un vídeo de reconstrucción de la Policía Nacional, pudo haber una pelea que terminó con el asesinato de David. Los investigadores fueron exhaustivos en la recogida de muestras. Hasta 60 embolsaron en los escenarios de aquel árido paraje. Los forenses hallaron una mezcla de ADN de 2 personas en la hebilla de la mochila de David. Uno era de él, el otro era de un varón desconocido que supusieron que sería su asesino, pues habría manipulado la bolsa del chico para robarle, entre otras cosas, el móvil, que no ha vuelto a aparecer. La policía introdujo este segundo perfil genético en la base de datos, pero no obtuvo ningún resultado, es decir, que ese ADN no estaba identificado ni coincidía con ningún otro que estuviera ya dentro de ese enorme fichero policial. Pero como hemos contado en otras ocasiones en este podcast, si hay ADN es una cuestión de esperar, porque la tecnología científica en ese terreno
está deparando continuas nuevas ventajas para la investigación policial. Ese fue el caso. Un año más tarde, en septiembre del año pasado, en el laboratorio forense, habían individualizado y amplificado el cromosoma Y del perfil genético desconocido y al volver a pasarlo por la base de datos, sí se obtuvo una coincidencia, solo que no se trataba de la persona a la que estaban buscando, sino de un pariente por vía paterna de esa persona. Esto era por fin un comienzo, aunque se iban a encontrar con un nuevo escollo. Resulta que a esta persona, que hizo aparecer esa esperada palabra match en las pantallas de los responsables de la investigación, le habían cambiado el nombre y los apellidos de pequeño. Hemos de suponer que porque lo adoptaron. Y la policía tuvo que averiguar el nombre que tuvo originalmente, o sea, digamos que el que le correspondió por familia biológica. El que les interesaba realmente era el del padre, que era de donde venía la vinculación con su verdadero objetivo, presuntamente el asesino de David. Ese nombre era Jurado. Una vez que tuvieron esa información clara, el siguiente paso en este largo y complicado camino fue reconstruir el árbol genealógico del dueño del ADN que sí estaba en la base de datos policial. Para hacerlo, los agentes acudieron al registro civil de Málaga y fueron anotando todos los varones Jurado emparentados por vía paterna con él. Llegaron hasta 1949. Y para no dejar ninguna rama de este árbol genealógico por deshojar, si me permiten la analogía, después siguieron hacia atrás en el tiempo buscando las partidas bautismales que se guardaban en el obispado. Y así se remontaron hasta 1871. De entre todas las decenas de nombres con apellido Jurado y el mismo código genético parcial que consiguieron poner sobre la mesa, había uno que parecía estar presentándose voluntariamente como sospechoso, de la misma manera que lo había hecho años atrás en la redacción de Diario Sur para vender su autobiografía blanqueada y victimizada después de estar 28 años en la cárcel, injustamente, según él, pero por cometer 4 crímenes tremendamente parecidos al de David. 4 crímenes oportunistas contra una víctima con la que no había vinculación previa y en parajes aislados, usando además una escopeta de caza. Asesinatos, todos ellos motivados por el robo o posiblemente porque la víctima había pillado ya a su victimario cometiendo uno. El nombre de este candidato era, como ya han supuesto, José Jurado Montilla, alias El Titi, alias Dinamita Montilla. Y quizá ya en ese momento había que sumarle una muerte más, aparte de la de David, pero llegaremos a eso. Después de una simple búsqueda en fuentes abiertas en Internet, es decir, después de introducir su nombre, José Jurado Montilla, en cualquier buscador de la red, se toparon con un par de cosas interesantes. La primera es con la dichosa entrevista que le hizo Juan Cano para Diario Sur 13 días después de que José Jurado Montilla saliera de la cárcel tras cumplir condena por sus 4 primeros asesinatos. ¿Recuerdan que les he contado que en ella explica que acabó con su primera y única reconocida víctima mientras cazaba a los zorros que habían matado a las gallinas de su madre? ¿Y recuerdan que les he contado que algo parecido le dijo a David el viejo con pinta de estar hecho mierda que había encontrado en la caseta de aperos de su finca, según los mensajes de WhatsApp que envió a su padre y a sus amigos poco antes de morir? Pues obviamente la policía fue la primera en darse cuenta de esta coincidencia. Lo segundo que encontraron es que Dinamita Montilla tenía un perfil muy activo en TikTok desde febrero de 2023 y con no pocos seguidores, unos 3.000. Desde él, este hombre iba dando parte de donde se encontraba casi constantemente, lo que iba a facilitar mucho tenerlo controlado mientras la investigación conseguía evidencias que ataran perfectamente el caso. Porque que Jurado Montilla tuviera un perfil ideal como sospechoso, no solo genético, por compartir como mínimo cromosoma Y con el asesino. Tengamos presente que a falta de una muestra biológica suya todavía no se había podido contrastar su ADN con el recogido en la mochila, para ver si la coincidencia era completa, sino que también su perfil personal coincidía por sus antecedentes. Pero aún así, todo esto no garantizaba en absoluto que él fuera el asesino, o que lo pudieran demostrar. Necesitaban encontrar evidencias irrefutables para poder atar, como digo, perfectamente
el caso. Está claro que la intención de Montilla con su perfil de TikTok en forma de cuaderno de bitácora público no era ponerles las cosas tan fáciles a la policía para hacerle seguimiento, pero es que él se sentía muy seguro. Él no creía que tuviera por qué esconderse. Tiene publicados muchos vídeos donde va dando parte de sus viajes por España. Es a eso a lo que se dedicaba, recorría la geografía de nuestro país y también de Portugal, en tren, en autobús o directamente andando. ¿Qué, amigo? Buenas noches. ¿Cómo lo lleváis, ¿Estáis bien? ¿Estáis ahí con vuestra parejita y en el sofá, viendo la tele, viendo una peliculita? ¿O estáis comiendo? ¿Otro estáis paseando? Buenas noches a todos, ¿vale? Aquí un día más vuestro amigo Dinamita Montilla. Esta noche con cara más feliz. Después, bueno, de que en ese recorrido que estaba haciendo, pues Santiago no se compadeció de mí, pero Fátima sí se compadeció de mí. Hoy, esta tarde, me encuentro aquí en Benacasim, donde hace poquito que acabo de llegar y me estoy reguardeciendo de la primera lluvia que me pilla por el camino. Aunque no lo creáis, me encuentro ni más ni menos que en la ciudad de Tarraco, la ciudad de Tarragona. Acabo de llegar a un sitio que se puede decir que es un lugar sagrado, un lugar donde los peregrinos que hacen el Camino de Santiago pues suele dejar su marca. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Aquí os habla más un día vuestro amigo Dinamita Montilla desde Pontevedra, donde llevo 2 días, desde un pueblo que se llama Banca, aquí en Portugal, donde nos encontramos en alerta amarilla por fuerte lluvia. Ayer estaba yo en Sevilla y os dije de que iba a bajar hasta Jerez. De Jerez iba a pasar luego hacia el San Fernando para coger un poco lo que es la zona de Conil, Barbate y tal, Algeciras, La Línea, Sotogrande, Estepona, Marbella, Mijas Costa, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Málaga. Y bueno, decido que estoy ni más ni menos que en Carratraca, el pueblecito este a 50 kilómetros de Málaga, que tanto me gusta, no sé, quizás por cuando tuve la novia que tuve aquí, con esa mujer con la que estuve 3 años prácticamente. Estoy en Málaga, ya he terminado el recorrido de la península ibérica y luego me fui 2 días a Carratraca a descansar, y de allí de Carratraca pues fui hasta Barcelona, hasta Vigo en concreto, para recoger la mitad del equipaje que había dejado allí guardado mientras estaba dándole la vuelta a la península ibérica. Llevaba demasiado equipaje y dejé allí la mitad y he ido por ello. Cuando Dinamita Montilla llegaba a una ciudad, buscaba alojamiento en pensiones económicas o esperaba tener hueco en alguno de los albergues para personas sin techo. Él juzga y valora los lugares que visita en función de la solidaridad que le demuestran las personas que se va encontrando por el camino, que es de la que vive, puesto que él no tiene oficio, ni beneficio, ni pensión de ninguna clase, ni subsidio de ningún tipo. La costa levantina, por cierto, sale francamente mal parada, en su opinión. Hey, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un día más aquí, vuestro amigo Dinamita Montilla desde Alicante, es donde me encuentro actualmente. Llegué aquí prácticamente lisiado, sin energía, agotado. He pasado todo lo que es la costa, desde la zona de Torrevieja hasta llegar aquí a Alicante, y la verdad es que una zona igual que todo lo que la Manga en Mar Menor, una zona costeriza muy continua donde hay grandes pueblos como Torrevieja, que es una gran ciudad y tal, y la verdad que tengo que decir que las personas que he encontrado por el camino han sido muy desagradecidos, no son personas solidarias. Más de una ocasión me negaron de pedir bocadillo, incluso hasta el agua me llegaron a negar. Y la verdad es que no hay nada de solidario por aquí y no sé, los catalanes tienen fama de agarrados, pero yo creo que como los murcianos y como los que estoy viendo aquí por la costa de Alicante, la verdad es que no he conocido nunca a nadie tan agarrado. Aquí nadie da nada, nadie. Se pida ayuda que quiera, que nadie te da nada. Sin embargo, aquí en Alicante, en lo que es la ciudad,
pues hay un albergue, es un centro de acogida en el que la verdad que te atiende estupendamente. No tiene nada que ver para los malagueños lo que es el albergue que tenéis ahí, que es una mierda prácticamente el albergue. Este es gigantísimo, tiene un enorme jardín, tiene campo de fútbol, tiene sala de televisión, sala de estar, tiene un sistema para cargar móvil por todos los lados, vamos, sobran conexiones, ¿no? Y son muy amables, un enorme comedor donde te ponen de comer perfectamente los 3 platos, te atienden en la mesa como si fuera un restaurante o camarero o algo así. Y tengo que estar agradecido a todo el personal que trabaja aquí en el albergue de Alicante, porque la verdad que me han recogido hecho polvo. Yo únicamente me voy a quedar hasta el lunes, a ver si gano por lo menos algún par de kilitos ahora estos días aquí. Y luego el lunes pues cogeré desde lo que es Alicante, dirección hacia San Juan de Alicante, Benidorm, lo que es Artea, Carpe, Denia, Oliva, Gandía, Tabernes de Bardina. La verdad que lo llevo mal porque sin dinero, cuando te metes en zona como he dicho, como Murcia, Alicante, donde no hay nada de solidaridad, si no tiene el más mínimo recurso económico para poder conseguir agua o algún alimento, la verdad que se pasa mal. Y he sobrevivido ahí por la costa de Murcia, pues prácticamente comiendo lo que me ofrece la naturaleza, algarroba, almendras, higo y chumbo, en fin, lo que he podido ir encontrando por el camino. Porque ya te digo que me han negado de comer más de un restaurante, he pedido bocadillo y tal. Y eso que sobra la comida a última hora, ¿no? Y lo tiran toda la basura, pues. No sé por qué, pero aquí prefieren tirar las cosas antes que dárselas a las personas. Y bueno, amigos, desde aquí, desde el albergue de Alicante, quiero y os deseo de corazón que paséis una feliz tarde, que os vaya todo muy bonito y que disfrutéis de la vida a tope mientras tengáis energía, que son 4 días como aquí que vamos a estar en esta forma de vida. El pasado hay que dejarlo atrás, el futuro no somos adivinos, aunque hay que hacer un poquito de cálculo, pero como digo yo, la vida hay que vivirla al día, hay que vivirla en el presente, y es lo que deseo, que os divirtáis a tope, que disfrutáis del verano, que os cuidéis del calor que estamos teniendo y que todo vaya muy bonito, ¿de acuerdo? Venga, un saludito de vuestro amigo Dinamita Montilla. Chao, bye bye. Pese a esa impresión tan negativa en su escala aquí en Alicante, donde yo estoy grabando este podcast, sucedió algo que le hizo prolongar su estancia unos días más. Hey, hola amigos, ¿qué tal? Aquí un día más os habla vuestro amigo Dinamita Montilla, que se encuentra en el albergue de Alicante. Y desde aquí, bueno, quiero decir que hoy no he colgado ningún vídeo, ningún reel, ni nada por el estilo, porque me he dado cuenta que, bueno, que parece ser que los vídeos, las fotografías que he colgado de Alicante, pues que no le gusta mucho a la gente, no sé por qué. Y la verdad que yo llevo aquí ya con hoy para 6 días y a mí no me hace mucha gracia tampoco. O sea, es una ciudad que está un poco apagada, que vaya por donde vaya todo parece igual, el sistema arquitectónico, las calles son muy parecidas, no hay ese contraste que existe en otros lados. Pero bueno, a todas aquellas personas que les gusten venir aquí a Alicante, pues les invito a que vengan, a ver si por lo menos aporta algo de cultura para que no sea tan agarrado como se suele ver por ahí algunos. Y que bueno, pues que de algún modo le dé vida a esta ciudad, la modernice y tal. Yo deciros, amigos, que os dije en principio que hoy precisamente partiría mi ruta, pero ha surgido ciertas cosas y voy a quedarme un par de días más aquí. Así que hasta el miércoles voy a seguir aquí en el albergue de lo que es Alicante Capital. Ya el miércoles por la mañana empezaré a rodar. Bueno, a rodar no, a caminar. Yo digo rodar porque es lo mismo, es gastar suela de zapato caminando, ¿no? Con destino a lo que es San Juan de Alicante, Villajoyosa, lo que es Benidorm, Artea, Carpe, Denia, Oliva, Gandía, Tabernes de Bardina, La Barraca, Arcira, Torrent, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que amigos, desde aquí, desde el albergue de Alicante, a todos los amigos, a todos los seguidores, os deseo de corazón que paséis una bonita noche y por supuesto, como yo digo, a disfrutar de la vida, que mientras se tenga energía hay que disfrutarla a tope, ¿de acuerdo? Venga, bye bye. Como han escuchado en el audio de este vídeo de TikTok, Dinamita Montilla hizo amigos en Alicante, en el albergue donde se alojó. Una de esas amigas fue Esther Estepa Pérez.
Esta mujer, de 42 años, natural de Sevilla, estaba acogida en el mismo centro. Puede que sea suya la voz que se escucha de fondo cantando Camela. La vida de Esther estaba siendo bastante difícil en los últimos tiempos. Estaba teniendo muy poca suerte. Hasta hacía una década ella había estado viviendo con su familia, con su madre y con sus 2 hermanos, en un pueblo de la capital andaluza. Se había formado en hostelería y se ganaba la vida trabajando en restauración en la misma ciudad que la vio nacer. Pero entonces conoció a un chico que le gustó lo bastante como para mudarse a vivir con él. Cierto tiempo después, la relación se deterioró hasta el punto de volverse conflictiva y Esther necesitó alejarse de él tanto como para poner casi un país entero de por medio y se fue a vivir a Barcelona. Al cabo del tiempo, recaló en la provincia de Alicante. Lo sabemos porque trascendió a los medios que en 2021 Esther alquiló una habitación en Santa Pola a un hombre que acabaría siendo su pareja y además su agresor. Ella sufrió violencia machista por parte de este individuo. La Guardia Civil actuó de oficio y ella fue refugiada en una casa de acogida. Después empezó otra vez a circular de acá para allá sin quedarse demasiado tiempo en ninguna parte. En verano del año 22 volvió a Sevilla, pero, según contó su madre, seguía recibiendo amenazas y pensó que era mejor alejarse de su familia para protegerles. Regresó a la zona de Levante y mucho me temo que regresó con su agresor. Aquí vivió en Elche y en Alicante, pero en julio, un mes antes de su desaparición, se marchó a Tarragona con un matrimonio al que ella conocía. Se quedó allí hasta final de mes más o menos, que retornó de nuevo a Alicante. Lo que no cambió nunca en todo ese tiempo, salvo durante el oscuro periodo en el que ella estuvo conviviendo y sometida por su maltratador, es que Esther hablaba por teléfono cada día con su madre. El día 31 de julio también lo hicieron. Esther le dio una gran noticia. Estaba en la estación de autobuses, dispuesta a coger uno que la llevara junto a ella, que la llevara a Sevilla. Pero el horario de ese autobús era nocturno, así que esa misma tarde volvió a ponerse en contacto con su madre para comunicarle que había un cambio de planes. Le dijo que había ido a buscar cama a un albergue que conocía en la ciudad y que finalmente retrasaba su regreso junto a ella hasta el 10 de agosto, cuando cobrara una prestación que estaba recibiendo. Su madre, sin embargo, se ofreció a mandarle dinero, pero Esther le dijo que no era necesario, que le habían dado alojamiento en el albergue para 15 días. La última vez que tuvieron contacto madre e hija, o supuestamente tuvieron contacto porque no está muy claro que fuera Esther quien escribió esos mensajes, fue el mismo día en que se le da por desaparecida, el 23 de agosto. Las dos tuvieron una extraña conversación por WhatsApp en la que Pepa asegura no reconocer a Esther. La madre la interpela varias veces porque dice que ha estado llamándola y que constantemente le salta el contestador. Y Esther le escribe el siguiente mensaje tal y como lo recoge el Diario Sur. No puedo seguir mintiéndote. No tengo trabajo. Vivo en la calle con 2 amigas argentinas. El dinero era para pagar una multa. Perdóname, mamá. Te he mentido muchas veces. Estoy en la ruina y me quedo sin móvil. Lo venderé por 50 euros para porros. Este mensaje continúa, pero la fotografía publicada por el diario está cortada justo ahí. Publican otro en el que la supuesta Esther dice: te he mentido muchas veces, he llevado doble vida, no soy una niña, tengo 42 años y puedo hacer con mi vida lo que quiera, y tú me tienes harta. Nunca te lo quería decir, pero quiero vivir mi vida lejos de aquí. Ahora estoy en Barcelona y mañana me voy en avión con mis amigas a Buenos Aires. Me tenéis harta, tú eres muy antigua y yo soy una chica moderna a la que no comprendes. Adiós, mamá, te mandaré mensajes cuando compre un móvil nuevo. Besos. Pepa, hemos de suponer que atónita, le responde: por favor, hija, no digas eso, yo sí te comprendo, lo que quiero es que tú estés bien. Me parece que no eres tú la que está escribiendo, mándame un audio. Si yo lo único que quiero es que lleves tu vida bien, ya tienes edad. Hay más conversación, pero solo se ha publicado esto. A principios de septiembre, Pepa recibió además una videollamada de un desconocido que colgó enseguida. No obstante, ella, que vivía en permanente alerta desde la desaparición de su hija, hizo rellamada por si aquel hombre sabía algo de Esther. La imagen que le mostraba la pantalla del teléfono era la de José Jurado Montilla.
Ella le preguntó por Esther, le dijo que había desaparecido, pero el tipo ya lo sabía porque la policía se había puesto en contacto con él. Compartió con la mujer, según le dijo, la misma información que le había proporcionado a los investigadores. Le contó que se conocieron cuando él llegó al albergue de Alicante. Se sentó en una mesa donde había unas 15 personas y entre ellas estaba la chica. Hicieron muy buenas migas enseguida. Eso fue el 2 de agosto, que es el día que está fechado el vídeo de José Montilla, que hemos escuchado, donde describe las instalaciones del refugio para personas sin hogar de Alicante. Los siguientes días, según él, Esther se ocupó de enseñarle la ciudad y tras una breve estancia, Dinamita continuó su ruta a pie costeando en dirección norte. Cuando ya había llegado a Benidorm, Esther le llamó para pedirle que fuera a buscarla porque quería acompañarle en su viaje al menos hasta Valencia. Y así lo hizo. El viaje resultó bastante tortuoso porque a Esther se le hinchaba una pierna al caminar y tenía que parar cada poco tiempo. Llegaron a Gandía el 20 de agosto. Al día siguiente, sin embargo, se separaron. Esther le dijo que se iba al centro de salud donde había quedado con unas amigas que le iban a llevar a Oropesa del Mar para trabajar en una heladería. Le dijo Dinamita a Pepa que se despidió de su hija en la estación con un abrazo y que estaba viva. La razón por la que Montilla tenía su número de teléfono, o así se lo explicó, es porque su hija había estado utilizando la terminal de él con su tarjeta y al hacerlo había transferido toda su agenda a la memoria del aparato. Pepa le contó esta extraña llamada a su hermana y ella hizo la misma búsqueda que la policía malagueña una vez tuvo el nombre de un posible sospechoso del asesinato de David. Es decir, lo metió en un buscador de internet y se topó con la misma escalofriante información. Después de ponerlo en conocimiento de la policía, le aconsejaron que cortara toda comunicación con él. Sin embargo, Pepa siguió recibiendo mensajes con sus vídeos de TikTok haciendo el Camino de Santiago y publicando anuncios de la desaparición de su hija para ayudar, supuestamente, en su búsqueda, según decía, porque la chica le había caído muy bien. En diciembre, Pepa decidió no volver a contestarle. Pero en mayo de este año, cuando al menos los investigadores ya debían de saber que Esther estaba muerta, volvió a recibir noticias de Dinamita. Eran nuevos vídeos en los que explicaba que había vuelto a Alicante para reconstruir el itinerario que hizo junto a Esther e intentar descubrir alguna pista sobre su paradero. Y de paso, hizo otras cosas, además de buscar a Esther. Deciros que me he pasado una noche de puta madre. Me he recorrido todo el centro de lo que es Alicante, toda la zona de Marcha, y dentro de un pub precisamente he conocido a Vanessa, de 27 añitos de edad. Estaba a mi lado, estaba ella sola, estaba yo en la barra tomándome una cervecita. Esta noche me lo he permitido que sea con alcohol. Y la miré, ella me miró a mí y me dijo: ¿te gusta? ¿Verdad es que tiene buen sabor? Le digo: pero quizá tú tengas mejor sabor que la cerveza. Y entonces ella me responde y me dice: eso es cuestión de catar. Y total, que empezamos a enrollar ahí. Y al final pues le dije de que yo quería ir por los barrios bajos, sobre todo por las 400 viviendas, y que quería darme un garbeo por ahí, y le expliqué el motivo. Y ella pues me dice: enséñame la foto de tu amiga. Le enseñé la foto de mi amiga Esther y me dice: no te lo puedo garantizar, pero yo la he visto en algún lugar. Y yo la vi en Denia hace 5 meses. Me fui con ella, nos dimos un paseíto muy, muy bonito, muy romántico por el camino. Pero esta chavalita, pues con 27 añitos, la verdad, con bombón, no quiere que la grabe. Ella está al otro lado del árbol, no quiere que la grabe, está aquí todavía conmigo. Y ¿quiere o no? No, me dice que no quiere que la grabe. Y entonces, bueno, para un hombre como yo de 62 años, ligarse a una chavalita de 27 años, pues la verdad es que es todo un triunfo.
Normalmente yo me tiro por mujeres de 40 y tantos años para arriba, 50, pero esta, bueno, tiene 27 años y para mí, digamos, ha sido un triunfo, ¿no? Entonces el tema es de que ella me dice eso de que conoce a mi amiga Esther, que la vio y en Denia, dice que estaba en la zona del puerto paseando, que pone la mano en el fuego, que es ella, hace 5 meses. Estamos en abril, lo cual quiere decir que la vio sobre el mes de diciembre, noviembre, diciembre. Y ella me garantiza que sí, me garantiza que la ha visto. Que vestía de una forma hippie, con una farda de esta alargada, de color morada, con círculos negros. Y la verdad es que yo recuerdo esa farda. Pero lo que no sé es si realmente es cierto que hace 5 meses que vio a mi amiga en Denia. Yo la dejé en Gandía, no muy lejos de Denia, y estuvimos un par de días allí en Denia, que dormimos cerca del castillo, debajo de un pino, en un lugar bonito, donde pasemos un par de noches muy románticas. Sí, no hagas gesto de cuerno, no, yo no pongo cuerno a nadie porque no estoy casado, estoy soltero. Y entonces pues me resulta un poco chocante, pues yo sé que a mi amiga le gustaba bastante Denia, y estando allí en Denia fue donde yo le eché esa foto que se ve en el vídeo de desaparecida entera, y que era para solicitud de puesto de trabajo. En concreto, ella utilizó mi móvil, estuvo llamando a diversos sitios de Oropesa, de mar, donde le surgió un puesto de trabajo, según creo recordar. Primero me dijo en un restaurante, pero luego me dijo que no, que se trataba de una heladería o algo así. Ella me dice que no tiene teléfono, que no le dio el teléfono y nada, que estuvo hablando con ella ahí como 10 minutos y tal. Pero hay una cosa que no cuadra, y es que Esther, mi amiga, es de Sevilla, y esta me ha contado que dice que la Esther que conoció, que no sabía sus apellidos, solamente le dijo que se llamaba Esther y que ella era de Murcia, no de Sevilla. Y entonces le dije que no, que se ha equivocado, que no es ella. Pero ella, viendo la foto, me ha jurado y me ha perdurado y ha puesto la mano en el fuego diciendo que sí, que es ella. Bueno, la cosa es que seguiré mi camino y seguiré informándome. Yo creo que esta chavala de esta noche, pues yo creo que está un poquito subidita también, porque se ha tomado también alguna cervecita. Me sigue diciendo que sí, que ella pone la mano en el fuego, que la que vio entre noviembre y diciembre, que no se acuerda bien la fecha y tal, pero que fue ahí sobre hace 5 o 6 meses. Y sigue diciendo que sí, que se trata de mi amiga. Si realmente se trata de mi amiga, a mí me da mucha ilusión, me da energía para ir a Denia, para continuar y seguir mi camino buscándote a ti. Encanto, que eres una preciosidad si me estás viendo. Nunca te he olvidado, ni día ni noche. He pensado muchísimo que he pensado en ti. Y aunque no lo crea, pero Esther, te quiero con locura, bonita. Te quiero con locura y quiero saber algo de ti. Estés donde estés, cuídate, ¿vale? Venga, besitos. Y a todos vosotros, amigos, feliz noche. Esther estaba muerta, aunque este vídeo que acabamos de escuchar sea de abril y que en mayo todavía aparecían artículos con declaraciones de Pepa, de la madre de Esther, en las que dice seguir sin saber el paradero de su hija. Digo esto porque en febrero aparecía en muchos medios nacionales la noticia del hallazgo de un cráneo humano en las faldas del castillo de Bairén, en Gandía.
Lo encontraban el segundo día de ese mes un par de senderistas que estaban haciendo una excursión por la zona y mientras buscaban un atajo, cruzaron una carretera por un aliviadero y allí se toparon con los restos. Las primeras informaciones elucubran con la posibilidad de que se trate del cadáver de una víctima de la guerra civil, pero también mencionan que estudiarán si se trata del de alguna persona cuya desaparición esté denunciada por la zona. Agentes de la Policía Nacional y local hicieron una batida por allí en busca del resto del cuerpo, pero no hubo resultados. La Policía Científica y el Instituto de Medicina Legal extrajeron muestras de los huesos alveolares y obtuvieron el perfil genético de esa calavera. Y resultó ser la de Esther Estepa. Eso sí, esta confirmación no trascendió hasta junio, cuando fue encontrado el resto de su esqueleto en un área más o menos próxima a donde apareció el cráneo, pero oculto, bajo un denso cañizal de unos 4 centímetros de espesor de bastante difícil acceso. Cerca del esqueleto estaban también su documentación, su ropa y su saco de dormir. Este ocultamiento es lo que hace pensar que la muerte de Esther no fue accidental ni fue natural, porque, dado el estado en el que ha aparecido el cuerpo, y aunque esto sea puramente especulativo de mi cosecha, y aún no tengamos datos al respecto, es probable que la necropsia no pueda aportar certezas sobre si la muerte fue violenta. Para cuando se hizo público el terrible desenlace de Esther, José Jurado Montilla, alias El Titi, alias Dinamita Montilla, ya estaba detenido. Lo habían apresado el 16 de mayo. La policía, que había permanecido atenta continuamente a su perfil de TikTok, vio que subía un par de vídeos ese mismo día desde el bar Benito, en Valdebótoa, en Badajoz, a unos 5 kilómetros de la frontera portuguesa, y decidieron no correr el riesgo de que se fugase por el país vecino. Esta detención fue por el asesinato de David. Que se sepa o que haya trascendido, no se le ha acusado ni tiene ningún cargo por la muerte de Esther, aunque sí ha sido investigado o está siendo investigado. Tampoco se ha comunicado si se han encontrado finalmente indicios de muerte violenta o no hay manera de demostrarlo. Seguiremos pendientes de este caso para poder hacerles actualizaciones en cuanto se sepan. Con Elena Merino en Podium Podcast. La Guardia Civil siguió un procedimiento similar al que utilizó la Policía Nacional en la investigación del asesinato de David en el caso de la violación y asesinato de Elisa Abruñedo, un suceso que ocurrió hace más de una década y por lo tanto que podría considerarse frío y que sin embargo han resuelto gracias al ADN y a la reconstrucción del árbol genealógico. Lo conocerán la semana que viene, pero solo si son nuestros mecenas, porque el programa que toca ya saben que es solo para nuestros productores. Si no lo son y lo quieren ser, solo les va a costar €1,50 y les va a dar acceso durante todo un mes a ese programa de la semana que viene y a todos los que hay en nuestra fonoteca, que son más de 500. Vamos, que se pueden hartar de Crónica Negra, de True Crime y de mí, de paso. ¿Y saben qué más van a poder encontrar, además de historias de crímenes reales? Pues los relatos y los cuentos funestos que solo se pueden escuchar en nuestro Club de los Marineros Muertos. Estrenamos 14ª temporada también de esa sección, más antigua que el propio podcast, e incluso que su semilla, que como me han oído contar en alguna que otra ocasión, fue un programa de radio que nació allá por 1997 y que se mantuvo más o menos intermitente, rebotando por distintas radios locales de por aquí, de Alicante, hasta que comenzó Elena en el País de los Horrores en 2012. Aquel programa se llamaba El Jardín de los Horrores y tenía un formato bastante parecido a este podcast que están escuchando. La verdad es que somos muy veteranos ya. Bueno, pues nuestro club lo es aún más, solo que no nació ni en la radio ni como podcast, sino como club propiamente dicho, es decir, como un grupo de amigos que se reunía para un fin, que era compartir historias de miedo. Y lo hizo cuando yo todavía estaba en la universidad. Pero bueno, no es mucho más allá del 97, ese mismo año que nació El Jardín de los Horrores, que es también el año en que yo me licencié como periodista.
Y sigue siendo lo mismo, sigue siendo un grupo de amigos, ustedes y yo, que nos reunimos para compartir historias de miedo. En este caso, los regalos invaluables de nuestros selectos escritores. Estrena temporada esta vez Juan Antonio de Blas, quien, por cierto, acaba de publicar un libro de relatos cruentos que pueden encontrar ustedes en Amazon. Se llama Adiós Martina y su descripción dice que son 8 cuentos perturbadores que huelen a sangre recién derramada. De Blas, con quien hablaremos, por cierto, dentro de un par de semanas, patrón inapelable de los errores de Orrabín, nunca decepciona en cuanto a salpicaduras se refiere. Y no lo hace tampoco en el cuento que les ofrecemos hoy, titulado Por los aires. Abre la ventana y se tira. La sorpresa efímera de su silueta, velada por la violencia del sol, suscita toda clase de hipótesis en las imaginaciones desprevenidas que atestan la calle por ser hora punta. ¿Un águila hambrienta? ¿Un segundo ángel en proceso de caída? ¿Una mota grosera que raya el iris amarillo del cielo? No caben interpretaciones más precisas en tan poco tiempo. Imposible dar identidad al borrón que se precipita. Eso vendrá después, cuando los forenses analicen sus restos atomizados y los recompongan sobre el papel. De momento vuela, sigue vivo, respirando el ciclón a bocanadas. Sus facciones imprecisas se agitan y desencajan bajo el túmulo de esta dimensión turbulenta. La suma de la caída y noviembre genera una fricción salvaje que tira de todas las comisuras, destapa una vibrante sonrisa de calavera. Filtrándose desde el exterior, a través de la espuma del viento, empiezan a despuntar los gritos de las sirenas sobre el rumor acolchado del tráfico. Él, tan lejos, se inquieta por instinto, pero no tiene permiso para dejar de sonreír. Le da por pensar que sería fantástico terminar de arrancarse la cara con las uñas y lanzarla hecha un andrajo al parabrisas del primer Z que se asome. Pero no ve más que el mascarón de una sombra pesada. Por mucho que corran, llegan tarde. Le han encontrado, no estarán mintiendo al contarlo en la sala de prensa. Pero si quieren llevárselo, tendrán que rasparlo del asfalto. Su futuro cabe en un sorbo de vértigo. El vuelo se ha transformado en paroxismo y fuerza el estallido de la cúpula inmaterial del cielo, de cuyo centro, hecho pedazos, florece un éxtasis ardiente y sin orillas. Si hubiera sospechado que este último rayo de adrenalina iba a ser tan puro, tan luminoso, se habría tirado hace años, en lugar de languidecer hasta hoy, fecha en la que la justicia querría iniciar el prólogo de una sentencia severa más allá del humano. Pero la epifanía que brilla en este ahora minúsculo nunca se habría manifestado si los pies siguieran anclados al suelo. Así que no tiene sentido lamentarse por tanto tiempo muerto. Una fracción de segundo atrás y arriba, todo se reducía a saltar por los aires o a aceptar una cruel perpetuidad de barrotes, de soledad negra, de aire podrido. El abismo al otro lado de la ventana lo ha puesto a temblar, pero aún así no soportaría vivir otra vez enjaulado, oírse rebotar en los muros lóbregos noche tras noche, abrirse cada día las venas para empaparlas con la primera mierda envenenada que pudiera permitirse, lamer amargamente los favores del búlgaro. No, mejor estrellarse. La vorágine adopta bruscamente una ilusión de mansedumbre y se congela. El viento enmudece. La exaltación se ha enturbiado y empieza a derramarse en gotas grises que caen lentamente del corazón a media altura. Ahora se encuentra braceando en las profundidades de una eternidad coagulada, debatiéndose en la tentativa de desenlazar polución de éter denso y prender otra vez la aceleración liberadora. Enseguida comprende lo ridículo del esfuerzo y se rinde. Queda suspendido en la contemplación de las incontables grietas que envuelven la corteza del infierno. Nadie sabe cuánto dura un instante. Puede parecer deliciosamente largo. Raja al gato, espera en silencio. Observa cómo se vacía su mirada estúpida sobre la vida que resbala del vientre abierto. Coge el martillo de la mesa y hunde la cabeza de hierro en la cabeza de hueso. 2 mazazos, secos. El gordo se balancea como un muñeco de trapo. 3 mazazos, húmedos. El cráneo rebota cómicamente contra la pared. De su frente partida asoma un bubón de sangre y sesos.
clava el destornillador en el ombligo, empuja hasta el mango. Los ojos, cogidos por sorpresa, bajan en busca de la herida para una verificación superflua. Sí, claro que la está matando. La mujer envuelve con sus manos la que se cierra con firmeza en la goma azul y naranja. Es difícil saber si trata de sacarse el acero o está orientando correctamente la trayectoria de la perforación. Por aquí, más recto, súbelo un poco, así está bien. Hay que girar la muñeca hacia la izquierda para desarmar la vida, solo media vuelta más. O frenéticamente rápido. Las formas diseminadas en la acera se definen delatando presencias que, en contra de lo asumido por la vanidad, no le miran. No hay nadie preocupado en descifrar quién llueve como plomo del piso 41. Sin haber considerado alzar una sola de sus cabezas, la turba se retira al unísono y fluye líquidamente hacia la esquina sur del ayuntamiento, de la que surge disparado un camión de bomberos perseguido por 2 ambulancias histéricas. Ni rastro de policía. La sombra ululante le ha engañado. Ve que la estampida ha dejado al descubierto un rectángulo que delinea en blanco el perímetro de una plaza de aparcamiento. Queda él como único usuario de la vía. Ningún conductor enardecido va a disputarle el sitio que desde esta perspectiva tunelada le parece una lápida puesta de al revés. A medida que se agotan los metros, el tamaño del rectángulo aumenta. La certeza de caber con holgura, sin tener que encogerse de hombros, le infunde un alivio absurdo. Termina de sacar el suspiro y comprende que ha sido víctima de un truco burdo y desaliñado, de una broma sucia de la paranoia. Como si después de todo, reventar contra lo más bajo no fuera en absoluto necesario. Como si todas esas voces que acaban de apartarse no tronaran por el horror de un suicidio, sino conmovidas ante la niña que emerge de las llamas, aterrorizada pero ilesa. Como si las sirenas nunca hubiesen cantado para él. Como si acabara de matarse por nada. Ya saben nuestros secuaces de toda la vida que los tenemos y es una felicidad que el Club de los Marineros Muertos es el equivalente a la balada en la discoteca cuando encendían las luces para avisarnos de que fuéramos saliendo. Por cierto, ¿eso se hace todavía? Al final me está quedando un podcast lleno de recordatorios sobre el kilometraje que llevo encima. Bueno, en cualquier caso, en el país de los horrores también encendemos las luces y abrimos las ventanas antes de despedirnos. Les concedemos 7 días de alivio. No piensen demasiado en nada de lo que han escuchado aquí hoy. Eso sí, el miércoles que viene, vuelvan a por su dosis. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.